Esto es Lenguaje y Medio Ambiente. Mi nombre es Carmen Rivera. Yo soy Rocío Luque. Yo soy Enrique Vargas. Y yo, Alexandra Morales Reyes. En este episodio entrevistamos a Augusto Ojeda Gandía, un fotógrafo paisajista y autor del libro Geografías, una colección de fotografías de la naturaleza. En la entrevista, Augusto nos narra cómo fue que surgió su pasión por la fotografía. Conversamos también sobre el impacto que tiene la fotografía en la conservación del medio ambiente, así como de sus potenciales peligros para el entorno natural, especialmente en la época de las redes sociales. Además, nos cuenta cómo es el proceso de escritura de los calces que acompañan sus fotos. Augusto publica sus fotos juntos con una breve reflexión o diario autobiográfico. En la entrevista nos referimos a estos textos como calces. Ya para el final de nuestra conversación, ahondamos en la relación entre la escritura y la fotografía. Augusto es de Manatí, de Puerto Rico, y es de un cerro, como dice él. Luego nos comentará qué es ser un cerrero. Y está aquí porque, tiene más de 20 años de experiencia en el campo de los sistemas de información geográfica y sobre todo porque cultiva una pasión por la fotografía de los paisajes y sobre todo de la belleza de los paisajes naturales de Puerto Rico, y es autor además de un libro titulado Geografías, por el que más adelante le vamos a preguntar. Pues bienvenido, Augusto. Muy buenos días a todos y a todas. Augusto, una primera pregunta: ¿de dónde nace esta pasión por la fotografía? Pues fíjate, esa es la pregunta con la que yo pensaba precisamente comenzar, sin que me la hicieran. Así que qué bueno que me lo hiciste. Miren, Puerto Rico en los años 50 sufre unos cambios donde comienza a darse un proceso de parte del Estado dirigido a industrializar el país. Nosotros éramos un país agrario y el país se comienza a industrializar. O sea, del campo ser el taller de trabajo de la mayor parte de la población, en los años 60 comienza una migración notable campo-ciudad y la gente comienza a trabajar más en el sector industrial. Yo nací en los 60, o sea, yo soy de la generación que empieza a vivir la transición. Y yo vivía, como dijo la compañera, en un barrio del sur de Manatí, que es parte de la provincia del Carso del Norte, donde pues la principal actividad era todavía la caña de azúcar cuando yo era un niño, y empiezo precisamente a ver la transición del abandono de la agricultura dirigida al monocultivo de caña. Mi madre empieza a trabajar en una fábrica de ropa interior de mujeres, eso nunca se me olvida. Mi padre era prensista en una imprenta y se dio una situación para la generación de mi infancia, que es que el campo se abandonó como centro productivo y se convirtió en un gran campo de juegos. O sea, esa generación rural, no vivíamos de la agricultura, pero nos pasamos todo el tiempo en el monte, era el sitio donde se jugaba, donde se caminaba, donde se exploraba. O sea, había una relación directa, continua con el campo. Y yo recuerdo que cuando niño a mí me regalaron una camarita que uno mismo la armaba, se llama un pinhole, que es que uno hace un pinhole, es un rotito de alfiler. Era una camarita que funcionaba, uno la armaba uno mismo y funcionaba, el obturador era una liguilla y uno podía tirar fotos con eso después que la armaba. Yo hice mi primera camarita yo mismo, que me la regaló mi madre. Llevamos eso a revelarla a la farmacia del pueblo. Y cuando yo vi mi primera foto que había salido de la cámara que yo mismo construí, a mí se me abrió un mundo. Era la foto más fea del mundo. O sea, aquello no tenía un buen lentecito, aquello no era la cosa más borrosa del mundo.
pero para mí fue la gran maravilla. Desde ahí, desde bien niñito, me conecté con la fotografía y entonces ya más de adolescente pedí una camarita mejor de regalo de cumpleaños y seguí haciendo fotos de mi entorno, del entorno natural que tenía. Claro, que ese entorno empieza a crecer un poco. Llegué a la playa, llegué al río y siempre había una idea por documentar la naturaleza, sobre todo porque, por ejemplo, en la escuela, cuando todavía uno tenía que un maestro de ciencia le decía que todas las quebradas terminaban en un río, a su vez en el mar, entonces yo discutía y decía que eso no era cierto, porque allí donde yo vivía, las quebradas terminaban en un sumidero. No terminaban en el mar, terminaban en otro sitio. Entonces, porque todavía en el currículo no se explicaba la geomorfología del norte de Puerto Rico bien. Esa cosa de empezar a querer tomar fotos y explicar la naturaleza, pues me vino desde niño. Oye, Augusto, hablabas de perspectiva, ¿no? Yo suelo asociar la perspectiva al dibujo, ¿no? A la arquitectura, ¿no? ¿Cómo funciona la relación perspectiva y paisaje y fotografía? Bueno, es bien interesante porque tanto el dibujo como la arquitectura, ¿no? Son interesantes porque en esas artes el ser humano crea sobre el papel plano una perspectiva tridimensional con geometría. O sea, entiende la geometría y la crea. En fotografía no es que sea más complicado, pero funciona de otra manera, porque en fotografía es un arte sustractivo. Todo está ahí y para lograr perspectiva, tridimensionalidad, o sea, entonces uno lo que tiene que hacer es buscar los elementos geométricos que alguien dibujaría, buscarlos donde están para destacarlos. Sí se logra, pero entonces uno tiene que aplicar geometría a lo existente y sustraer. Pues antes hablabas de morfología, se podría hablar de sintaxis también geométrica, ¿no? Sí, mire, ¿qué pasa? Yo como lo ejemplifico cuando le hablo de eso a la gente con la fotografía, es que uno está parado frente a un paisaje hermosísimo. Ajá. Y uno tiene su teléfono celular y uno dice, qué hermoso está. Toma la foto y cuando ve lo que está en el celular dice, pero esto no es lo que... O sea, no se parece la foto. O sea, aquí pasó algo. Y lo que pasa es que los seres humanos realmente, contrario a lo que pensamos, no lo podemos ver todo a la vez. Los seres humanos discriminamos. Lo que queremos ver de alguna manera lo seleccionamos. O sea, discriminamos cuando vemos. La vista discrimina. La foto no. Para lograr que una fotografía sea natural y se parezca al paisaje hermoso que uno ve, donde uno pone más énfasis, donde más luz hay, uno sigue unas líneas que guían a uno hasta donde uno quiere llegar, pues uno en la foto tiene que hacer un enmarcado y buscar esos elementos geométricos y destacarlo para que la sensación de cuando uno estaba viendo y la foto se parezcan. Y ahí es que está el lenguaje. Hay un lenguaje geométrico que son las líneas curvas, las líneas verticales, las líneas diagonales, las áreas de mayor luminosidad que constituyen un cierto lenguaje. Y ese lenguaje, para conectarnos con el tema de nuestro podcast, es el que te permite entender mejor la naturaleza. Bueno, yo no me atrevería por lo menos llegar tan lejos, ¿verdad? Porque ahí en la naturaleza, la comprensión de la naturaleza incluye un montón de factores que van desde las ciencias naturales hasta las ciencias humanas realmente. O sea, desde la neurociencia de cómo nosotros percibimos hasta qué es la luz, porque después de todo, el primer asunto, o sea, en fotografía, el primer asunto es la percepción de la luz reflejada. O sea, nosotros tenemos luz, la luz tiene intensidad y tiene colores en el espectro y nosotros tenemos un sensor capaz de ver eso. Y tenemos un procesador acá dentro que procesa esos mensajes de energía de la luz y lo convertimos en color y en luminosidad.
realmente cuando yo le digo a la gente que una cámara es incapaz de captar la naturaleza como es y dárnoslas como una foto, ¿no? La cámara sirve para tomar una cosa parecida a un negativo antiguo, las cámaras digitales modernas, darnos los datos para que nosotros juguemos con esos datos hasta que lo llevemos a lo más parecido que vimos. Pero ¿qué fue lo que vimos? Vamos, si yo tengo una escena donde hay 80 tonos de verde, ¿cómo yo me voy a acordar de 80 tonos de verde? Para llevarlo lo más cercano a lo que vi en ese momento. Pues usualmente los fotógrafos trabajan la fotografía en el proceso, en el postproceso, en el ordenador, en la computadora, la trabajan para llegar a lo natural. Tienen que acordarse sobre todo de cómo se sintieron. O sea que es un proceso totalmente subjetivo. Y pues las personas de manera sutil pueden percibir el mismo paisaje de manera distinta. Así que uno lo que trata es de acordarse de cómo uno se sintió. Ok, pues un poquito más o menos por ese tema. Algo que cuando yo leí los calces que tú incluyes que acompañan esa fotografía, una pregunta que me surgió es ¿cómo es el proceso de escribir esos calces? Si lo que intentas es transmitir qué emoción, y hablando de la diferencia entre ver un paisaje y experimentar un paisaje, si tú lo que intentas es expresar qué experimentaste cuando viste ese paisaje, o es una cuestión que ocurre a posteriori, es decir, ves la fotografía y quizás eso te hace recordar algo que no necesariamente es lo que experimentaste, sino que te trae algún recuerdo o alguna experiencia. Entonces, ¿cómo es ese proceso para ti para escribir esos calces? Sí, seguro. Es lo segundo que dijiste. Cuando estoy tomando la foto, es una cosa bien chévere, porque cuando yo estoy tomando la foto, yo no pienso en nada. Incluso es tan así que yo retomé la fotografía de paisaje porque yo la hacía cuando jovencito. Me fui a la universidad pensando que estaba haciendo cosas importantes, la dejé y la retomé después de un proceso en el que tuve una depresión clínica bien severa. Y medicado y todas esas cosas y nada funcionaba. Y un buen día cogí la cámara, me fui a un río que se llama el río Yunes en Ciales, empecé a tomar fotos, como 3 o 4 horas me fui por el río a caminar el río arriba, un tiempo bastante largo, y cuando regresé fue la vez que me sentí mejor en muchos meses. Y tanto que lo percibí, casi de inmediato lo percibí, y bueno, como que esto está ayudando, y empecé a hacer fotografía de nuevo. Y literalmente eso un poco, la gente que hace yoga lo habla, la gente que hace meditación lo habla, que hay un momento en donde uno llega al zen, pues a mí me pasa en fotografía que como yo estoy tratando de hacer una buena foto, yo no puedo estar pensando en que voy a escribir algo. Yo estoy pensando, y no es pensándolo, es como si no estuviera, yo me imagino que a un bailarín le pasa lo mismo, un bailarín sabe lo que tiene que hacer, pero no lo piensa. O sea, yo estoy haciendo el setting, viendo la luz, dónde me pongo, me bajo aquí, esta piedrita, o sea, a la luz atrás, qué lindo le da allá, déjame ver cómo puedo. Está pasando eso, pero eso va pasando en una secuencia donde uno no piensa porque ya tú conoces lo que tienes que hacer y de alguna manera es un flujo. Así que en ese momento no pienso nada. Todo lo contrario, es un... Sí, estar presente completamente ahí. Sí, es el asunto del momento presente. Bueno, que cuando termino, yo hago la broma que termino como el bebito Gugu Dada, que bien me siento. ¡Ay, qué chévere! ¿Verdad? Después que trabajo las fotos y los calces empezaron, ¿verdad? Porque yo empezaba a poner fotos en Facebook. Y lo que a mí me da risa es que estos calces son la cosa más común en Facebook, porque en las redes, si la gente se pone a escribir nada más, como que no le miran el lugar. La gente dice, ay no, esto está muy aburrido, tiene que tener fotos para que la gente lea. Pues yo ponía la foto, pero yo ponía la foto nada más y como que lo que me
comentaban no era tantísimo. Y dije, pues déjame ponerle un poco más de interés al asunto y déjame escribir. Y empecé a escribir, y cuando empieza la combinación del escrito con la foto, empecé a tener más reacciones, o sea, que me contestaban. No solamente el like, sino que me escribían cosas. Y entonces yo siempre digo que me da hasta coraje porque me decía que el escrito le gustaba más que la foto. Yo decía, no puede ser. O sea, están confundiéndose. Bueno, a lo mejor es porque uno está más acostumbrado a leer textos que imágenes. Podría ser. Pero el asunto es que tiene que ver, miren, lo que ustedes escogieron. Yo una cosa que comenté es que a mí me llamó la atención cuando escogieron, además de que cuando vi el libro por primera vez yo dije, ¿cómo estas chicas han puesto esta cosa aquí dentro? Porque esto es un texto bien académico y lo mío es una cosa así como de casi pasatiempo, como que no le vi inicialmente, ¿no? Y después dije, sí, va muy bien, porque hay todo un proceso de reflexión en la cosa de la fotografía, y como yo escucho a un fotógrafo decir que cada foto de naturaleza es un acto de activismo a favor del ambiente. O sea, ahí siempre hay un mensaje a favor del ambiente, ¿verdad? Pero fundamentalmente el proceso de escritura viene, ustedes escogieron unas cosas que tenían que ver con el cielo y con la noche nocturna, que a mí me llamó mucho la atención eso. Pues yo digo, esto es la pérdida, porque hay un asunto de pérdida de unas cosas. Pero también hay una cosa que es bien común, que escogieron una de las cárceles que tiene que ver con un asunto religioso. Yo no soy religioso, pero yo he notado siempre, me pasó muchísimo, que las personas religiosas cuando ven las fotos de naturaleza hay una evocación de Dios para ellas, siempre. Me dio tanta curiosidad que empecé a leer de fotógrafos cristianos, y realmente muy buenos fotógrafos, y hacen unas cosas que son hermosísimas en términos de las reflexiones desde la fe, haciendo fotografía. Yo recuerdo uno que decía que me gustó mucho su frase, que decía que Dios estaba a la altura de los ojos, refiriéndose a la altura de cuando él tomaba la foto. Y a mí me pareció, me llamó la atención también eso, que un texto que tiene que ver con un topónimo religioso, y ese topónimo religioso a la vez me trajo a mí un recuerdo de una caminata que yo hice en República Dominicana, donde el guía era religioso y me obligó a ir a la iglesia, porque si no iba a la iglesia, él no me servía de guía. Entonces, la experiencia de tener una iglesia llena de gente que viene caminando por hora, 2 horas, caminando por el monte dominicano hasta llegar a una capillita, y todo el mundo trae flores de la casa, y cuando terminaron de llegar toda la gente que iba a la misa, yo creo que es el altar más hermoso que yo he visto en mi vida, lleno de todas las flores que ustedes se pueden imaginar. Pues de la catedral de San Germán, pues a mí el recuerdo me transportó a este otro señor que en la naturaleza había una cuestión muy de devoción para él, muy de devoción religiosa. Sin ser religioso yo, pero eso lo he visto tantas veces. Sí, de hecho, bueno, yo creo que casi siempre, ¿no? Las iglesias surgen en lugares muy hermosos o con vistas muy hermosas. Sí, hay una unión. Hay un caso bien interesante en América Latina que se llama el padre Agostini, que es un padre misionero italiano, que lo envían a la Patagonia. Y el señor era escalador y era fotógrafo. Y es interesantísimo porque toda la primera, corpus documental de fotografía de naturaleza que hay de la Patagonia argentina y chilena, la levantó ese religioso, que era un hombre también pintoresco, porque él hizo escalada de muchos de los grandes picos australes, y escalaba con la cámara y con sotana. O sea que el tipo no se quitaba la sotana para escalar. Además documentó tiene mucha fotografía etnográfica también. O sea, se puede cuestionar el impacto que tuvo la evangelización en el Cono Sur, pero de que el señor dejó un corpus interesantísimo de fotografía de paisaje que desde una perspectiva religiosa, él cuando le preguntaban, él decía que él quería documentar la obra de Dios, la mano de Dios.
Augusto, yo creo que por esa misma línea de lo que menciona Rocío, en una conversación que tuvimos hace unos meses cuando estábamos planificando el podcast, yo iba tomando nota de lo que me decías, que me parecía fascinante o fundamental. Y entonces, mientras los estaba escuchando ahora, mis ojos se posaron sobre dos comentarios que yo había aquí anotado. Y el primero es que las fotos que más te gustan, me comentaste en aquel momento, son las que se relacionan con lo que perdimos. Y también me comentaste que la fotografía tiene peso sobre las políticas públicas. Entonces, pensando en las dos cosas, que lo que más te gusta es tomar fotografías de aquello que se pierde, y el peso de la fotografía en las políticas públicas. Me pregunto si la fotografía de los paisajes, del medio ambiente, pues se relaciona con eso que estamos perdiendo y que necesitamos, en algunos casos no se puede rescatar porque ya está perdido para siempre, pero quizás la fotografía entonces sí pueda tener un peso en la educación, nuestra educación social como pueblo, aprender a través de la mirada cómo conservar el paisaje que nos pertenece. Pues ciertamente ahí hay un peso histórico de la fotografía de paisaje, igual como que otros géneros de la fotografía de naturaleza, porque también está la fotografía de vida silvestre, que ha sido bien importante, por ejemplo, en conservación de especies en peligro de extinción. Pero dando un ejemplo de la fotografía de paisaje, quizás ustedes conocen, o sea, lo tengo que decir como una de mis influencias, cuando yo hablé de cuando era jovencito, mi padre, que era un obrero bastante atípico, porque era un prensista de, ¿verdad? Tipo siglo XIX, que además de imprimir era un lector. Entonces yo siempre hago el chiste de que mi padre, en vez de leerme a mí Los Tres Cerditos, me leyó Los Tres Héroes de Martí. O sea, no fueron Los Tres Cerditos, sino Los Tres Héroes de Martí. Y mi padre me mantenía siempre con el periódico. Era un juego que teníamos. Él me compró un globo del mundo en metal, en lata. Me hizo un barquito, él mismo, de madera, y me le puso un imán. Y en el periódico, cuando había una noticia en Londres, yo tenía que ir en el mundo con el barquito y poner el barquito en donde él me estaba leyendo, ¿verdad? Y yo recuerdo que pues leer el periódico con él era mandatorio. Y en ese momento había un fotógrafo que era como esta celebridad, esta vedette de la fotografía mundial, que se llama Ansel Adams. Que quizás ustedes han visto calendarios, porque todavía todos los años venden calendarios. Y Ansel Adams era un fotógrafo de paisaje de principios del siglo XX, que reaccionó a una cosa que se llama el picturalismo, a la fotografía que se pareciera a una pintura. Él dijo, no, los fotógrafos no podemos seguir tratando de imitar la pintura con la fotografía, tenemos que sacar lo que la fotografía técnicamente da, y tenemos que hacer fotos nítidas, no que sean borrosas, porque la idea de las fotos anteriormente era que fueran un poco borrositas y parecieran, era un movimiento que parecieran, él reacciona a eso y empieza a hacer paisajes, pero que los paisajes eran hechos con la apertura del diafragma más pequeñita que tenía la cámara, que es lo que da más profundidad y nitidez en el momento, y que todo quedara nítido. Y él empezó a retratar áreas naturales en California. Sobre todo, la más famosa es Yosemite. No era un parque nacional. ¿Qué pasa? Las fotografías de Ceilán se popularizaron a un nivel que la campaña para convertir a Yosemite en un parque nacional tuvo que ver muchísimo con el impacto público de la foto de Adams en todos los periódicos y de cómo se imaginaba. La gente empezó a viajar al lugar
como sitio turístico, ¿no? Y ese es el segundo parque nacional de Estados Unidos, quizás el segundo del mundo, porque el primero es Yellowstone. Después de eso hay muchos ejemplos en Utah. Los fotógrafos californianos retratan estos grandes paisajes inmensos, el Valle de Yosemite, el Capitán. ¿Sabes lo que es el Capitán? Esta roca que se levanta desde el fondo del valle, es una roca en granito que mide como unos 9.000 o 12.000 pies, por ahí está. Y es bien famosa entre escaladores de roca en todo el mundo. Y bueno, es como que este lugar emblemático en la cultura del disfrute de la naturaleza en Norteamérica. Pues en Utah, estos otros señores se pasaban metidos en cuevas y en cañones, retratando cuevas y cañones, empiezan a hacer un corpus de fotografía tan hermoso que lo mismo. O sea, hay varios parques nacionales ahí que se le deben a un fotógrafo que se llama Edward Heap, me parece. O sea, el tipo estuvo toda su vida documentando y toda su vida de activista hasta que logra que esas áreas se conserven como parques. O sea que sí, hay una relación bien directa porque es que mucha gente urbana, porque como vive en una ciudad fundamentalmente urbana, no ve. Hay un librito que yo se los recomiendo, yo creo que aquí hace todo el mundo, que se llama Out of the Blue. El autor se llama John Naylor. Este señor es un maestro de escuela. Entonces su pasatiempo es observar el cielo de día y de noche. Y en la introducción, a mí, yo digo que es uno de los libros que para mí fueron fundamentales en cómo pienso, porque el tipo es una cosa tan simple que dice, miren, nosotros miramos el cielo para saber si llueve, pero deme otra razón para que usted mire el cielo. Si está lloviendo, uno mira el cielo para saber si llueve o no, si uno puede salir o no. Pero la costumbre de mirar el cielo se acabó porque uno está concentrado en el ambiente construido alrededor de uno y en lo rápido que uno tiene que reaccionar. Y en no tomar la congestión de tránsito, que no te atrape y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el Señor le decía, ¿cómo usted se va a dar cuenta que una cosa es extraordinaria cuando no conocemos lo ordinario? Y entonces yo me iba a retratar y yo decía, qué extraordinario este atardecer. Y un día empecé a pensar, yo dije, es que este mundo es bien hermoso de manera ordinaria. Es que a mí me parece extraordinario este atardecer porque es que yo vengo una vez a la semana a verlo. Pero si yo viniera todos los días, si yo me levantara todos los días y me detuviera y lo pudiera ver, pues me daría cuenta que no es extraordinario. Hay cosas extraordinarias, pero uno lo toman a uno por sorpresa y uno no sabe si es extraordinario o ordinario porque no tiene la noción uno, porque ya nosotros no vivimos en el mundo natural. No sabemos cómo percibirlo claramente. Estoy tratando de vez en cuando sentarme en la parte de atrás de mi casa y ver el cielo. Y es ese momento que me permite ver cómo se mueven las nubes. Y hace unas semanas atrás, tenía una situación y me senté. Y fue como, yo creo que un poco parecido a lo que te pasa a ti cuando nos contaba que tomaba fotografía. Y es como que me quedé ahí y por un momento me pude desconectar. Y sí, y ahora que mencionas eso, claro, yo podría sentarme de manera más frecuente, porque es algo ordinario, está ahí para ¿verdad? Para observarlo. Sí, mira, con eso del cielo, yo, hablando del libro que te dije, junté muchas cosas. Yo soy fanático de la memoria. Y como fotógrafo eso es un éxito porque me cuadra muy bien, porque la fotografía es interpretada siempre como memoria. ¿Qué pasa? Yo tengo en mis recuerdos una colección, yo tengo una colección de memoria. Y tengo mi pregunta más remota. No sé si ustedes se acuerdan de la pregunta más remota que hicieron, pero yo sí me acuerdo. Yo tengo una pregunta más remota. Pues la pregunta más remota, cuando yo vivía en el campo, mi papá llegaba tarde en la noche
me ponía al hombro y nos teníamos que ir a caminar por un trillo. Un trillo es un caminito por el monte que no está pavimentado ni nada de eso. Y mientras yo iba caminando ahí al hombro, pues yo iba mirando el cielo, iba mirando las estrellas. Yo me acuerdo que yo le pregunté a mi padre que por qué las estrellas prendían y apagaban. O sea, ¿por qué las estrellas tiritean? Y él me contestó algo de lo que yo no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que quedé complacido porque él era el hombre más inteligente del mundo. Y cuando él me decía las cosas, ya las tomaba por buenas, ¿no? Y me quedé súper complacido con la contestación de mi padre. Cuando me leí este libro, por primera vez encontré la contestación y yo dije, esa pregunta fue la primera que yo me hice y yo no sabía la contestación hasta que me leo el libro este. Y se juntó con otro asunto, ¿verdad? Miren, ese día yo descubrí, y entonces retratar el cielo todavía me gusta más. Te lo digo para cuando te sientes allá atrás en tu casa. Ustedes saben que uno puede estar viendo una estrella que esa luz tarda 100 millones de años luz en llegar acá. Y que quizás esa estrella ya no existe. Uno está viendo luz pretérita que salió de una fuente que va a estar ahí viajando por mucho tiempo, pero que ya su fuente no existe. O sea, uno está viendo la luz de una estrella muerta. Es muy probable que pase eso. Pero después de eso, cuando la luz llega a la atmósfera, nosotros somos como los peces, como si fuéramos peces abismales. O sea, nosotros somos de la atmósfera las criaturas que viven en el fondo, como los peces que viven en el fondo del mar allá abajo. Porque la atmósfera es un fluido. Y nosotros vivimos en el fondo de ese océano que es de aire. Cuando la luz entra, en el océano hay corriente, por calor, por la diferenciación térmica. Literalmente la luz se dobla porque como hay una onda, la luz va abanicándose. Uno está viendo la estrella, la atmósfera vira la luz, se la lleva y vuelve y la trae, vira, y es un péndulo. Por tanto, se ve prendiendo y apagando como si fuera un faro. O sea, después de millones de años, en las últimas fracciones de segundos que entra a la atmósfera, esa luz es modificada y esa modificación nosotros la percibimos. Pero ahí no se quedó porque cuando nosotros, las estrellas tienen color y nosotros no las vemos con color porque de noche nuestros sensores de color no funcionan. Con luz tenue nosotros no vemos color. Nosotros vemos con luz tenue nada más que luminosidad. ¿Qué pasa? Como estamos mirando el cielo, no hay luz. Nuestro lente se está estirando tanto ahí dentro para abrir el iris tanto que el lente se deforma y la estrella toma forma de estrella, pero es la deformación de nuestro lente. Así que después de todo, las estrellas se forman en nuestros ojos. Yo digo, si hay una cosa donde podamos hablar de la subjetividad humana en todo, mírenla ahí. Sí, o sea, eso no lo podemos ver como un fenómeno. O sea, otro ser va a ver las estrellas de otra manera. Sí. Uno sí puede ver la Vía Láctea a simple vista. Lo que pasa es que la va a ver más tenue que lo que uno logra verla en la fotografía. La fotografía saca los detalles, uno ve todas las estrellitas, uno ve el núcleo, uno ve empieza a ver las nebulosas. Y entonces la gente se fascina con ver eso, pero también porque evoca ese cielo lleno de estrellas que sí, ya perdimos, sobre todo en Puerto Rico lo perdimos. Yo le digo a la gente que yo recuerdo la lucha de Vieques. Uh-huh. Y yo digo que esa fue una generación que encontró las estrellas porque cuando fueron a Vieques, a los actos de protesta, allí no hay luz. Se tiraban en la playa a pernoctar y volvieron a ver las estrellas como uno las ve a simple vista en un lugar como ese. Siempre le digo a la gente también que se planifiquen un viaje a Mónaco, lo difícil que le pueda parecer porque es el mejor lugar en Puerto Rico, es el lugar primado del cielo. El cielo más hermoso de Puerto Rico está en Mónaco. Augusto, que tú sepas, aquí en Puerto Rico hay una comunidad definida de fotógrafos que trabajan la naturaleza, el paisaje, el medio ambiente. ¿Ustedes se comunican entre sí? Sí, hay una asociación incluso. Es bien interesante. Hay una asociación que se llama FONA,
eso comenzó como grupo de fotógrafos aficionados en las redes y precisamente tiene su sede allá en el oeste. La persona que es presidente vive en el oeste y muchos de los fotógrafos son del oeste. Incluso ustedes tienen un buen fotógrafo de naturaleza en el colegio. Sí. Él se llama Almodóvar, José Almodóvar. Sí, le hace microfotografía y fotografía de pájaros, es muy buen fotógrafo. Y sí hay una comunidad, salen juntos a fotografiar, hacen actividades. También hay fotógrafos marítimos, sobre todo en la comunidad surfer, que se organizan aparte, porque ellos hacen mucha fotografía de olas rompiendo, ese tipo de cosas. Son hermosísimas. O sea, hace poco también tuvieron una exhibición como de 70 artistas. Sí hay una comunidad. Es bien interesante ese tipo de comunidad porque yo pienso que si uno quiere comenzar con hacer fotografía es un buen sitio para comenzar porque uno tiene compañía, uno tiene guía y todo lo demás. También tiene sus riesgos, ¿verdad? Porque un riesgo siempre con los grupos es que, mire, los fotógrafos, como todos los aficionados a algo, son locos con que estar comprando. Entonces las asociaciones se convierten también, algunas veces se le olvida hablar de fotografía y se convierte en la cosa esa que se llama el síndrome de adquisición de equipo. O sea, y se le va la tarde hablando de la cámara y el lente y qué sé yo. Entonces algunas veces, pues para alguien que no tenga el bolsillo, ¿verdad?, grande, le puede pasar que él se entusiasme y piense, yo necesito una cámara más cara para ser buen fotógrafo. Y no es el caso. No, sí necesita un equipo que sea capaz, ¿verdad? Pero no hace falta la cámara de 100 megapíxeles, el lente de $5,500, uno de ellos, no hace falta eso. Y algunas veces en las asociaciones, pues, hay mucha conversación de eso. Esa es la parte que yo le encuentro peligrosa, el bolsillo de la gente, ¿verdad? Pero por lo demás son muy buenas y me entiendo yo que hay camaradería. Oiga, la gente sale juntos a visitar lugares, hay un cierto grado de discusión de los asuntos ambientales también. Lo que todavía nosotros no tenemos es un gusto, ¿verdad? En Puerto Rico no tenemos un gusto de eso como arte. Eso sí, eso es así. O sea, nosotros tenemos como que un mercado de arte un poquito limitado, entonces hay muchos lugares donde la fotografía de paisaje la gente le gusta y la compra como si fuera una pieza de arte de alguna manera y la aprecia porque es un género que le gusta. Aquí parece una cosa de un aficionado que retrató el arbolito solo. Cuando uno retrata, ustedes saben que siempre retratamos un arbolito con la quebradita y el valle. Y nos encanta el arbolito solo. A mí me gusta yo tengo una versión del arbolito solo que me gusta mucho hacer y siempre que la veo la hago, que es que en los ríos, en la base del río, tú siempre vas a encontrar muchas piedras y hay veces que encuentras todas las piedras de un tipo y hay una que es distinta. Y yo retrato esa distinta como sujeto y la colección le llamo errantes, porque me gusta decir que es como cuando yo creo que todos nos hemos sentido así, siente que no encaja, que no encajas en ningún sitio y que eres una cosa que no está ahí, pues cuando la gente le ve el título de errantes o una cosa por el estilo y explico que es que no encajan, siempre se identifican con eso. Pero es un poco el arbolito solo, ese tipo de cosas se hace, es común en fotografía, hay unos temas recurrentes. Y recuerden que en fotografía uno tiene que ser redundante, porque es que con el lenguaje verbal uno dice las cosas y las puede explicar. Con la fotografía, de alguna manera, uno tiene que buscar algún nivel de redundancia, de que la cosa se vea y se repita. Algunas veces tenemos que repetir la cosa para poder... Porque el mensaje, yo puedo estar pensando en que yo estoy llevando un mensaje y el que la lee, uno totalmente distinto. O sea, ahí la relación entre el que produce y el que lee es todavía mayor que en la literatura. Hay una categoría diferente para las fotos que representen desastres naturales, porque pues hemos estado hablando de fotografías preciosas, de una naturaleza majestuosa, pero me pregunto pues si también
Me imagino que sí, o sea, estoy visualizando en mi mente muchas fotografías de catástrofes y desastres, pero me gustaría saber más si hay una categoría como tal. Bueno, es que es una pregunta que también la gente más crítica hace, ¿verdad? Porque los fotógrafos de paisaje son muchas veces calificados de gente conservadora, ¿verdad? Porque te ponen todo esto bonito y eso parece que elimina conflictos. Entonces, a los seres humanos, a los académicos también les encanta tener visiones críticas de las cosas, ¿verdad? Y sí, o sea, hay todo un sector de fotoperiodismo ambiental que maneja todo eso, pero también hay un paisajista bien famoso. Ay, el apellido, voy a tratar de acordarme el apellido, es canadiense. Brudowski, una cosa como esa. Se lo busco, después se los envío. Pues este señor en Canadá, ustedes saben que Canadá es un país fascinante porque tiene, por ejemplo, las rocallosas canadienses, quizás son la joya de la corona de la belleza natural de Norteamérica. Ese lugar es alucinante. Eso está en Alberta, pero ahí mismito están las arenas bituminosas, o sea, donde se extrae petróleo de arena. Y ellos tienen en todo el norte del país, donde en los territorios que le devolvieron a los grupos indígenas, de hecho, como Northwestern Territories, pues la explotación minera de Canadá se concentra en la parte norte del país, lejos de las zonas urbanas donde vive la gente. O sea, es un país donde la gente tiene un desastre ambiental en el norte que nadie ve, ni los turistas tampoco lo ven. O sea, porque uno va a los sitios de postal de ese país. Pues hay un fotógrafo que se dedicó a hacer paisajes devastados. Oiga, y la fotografía de él es exquisita, porque es que como es esta minería despiadada, pues él hace estas fotos de estos ríos que parecen apocalípticos, porque el río está color rojo totalmente por millas, y uno ve esa cosa color roja, uno ve toda esta minería de cielo abierto. O sea, toda la destrucción a una escala que es difícil de imaginar. Y él solamente hace paisajes de eso, y su fotografía es muy conocida dentro del mundo del activismo ambiental en todo el mundo. Sí, o sea, hay no solamente fotoperiodismo, sí hay fotografía de paisajes devastados, no de desastres naturales nada más, sino el efecto de la industrialización, del efecto del mal uso de los recursos, viéndolo desde una perspectiva paisajista. O sea, y sí, o sea, es que tú comparas un río de esos canadienses pristinos y te ponen esta otra cosa, y entonces sí, como que es bien dramático, uno ve cuán lejos podemos llegar, o cuán lejos, peor, cuán lejos hemos llegado. Augusto, un poquito más volviendo a lo de los calces. Ajá. Claro, me pregunto si ese proceso de escritura de alguna manera influye en tu apreciación de la misma fotografía y del medio ambiente, ¿verdad? Porque está la fotografía, pero luego ese proceso de sentarse y escribir el calce ha influido en tu manera, ¿verdad? En tu apreciación de la foto y también del medio ambiente como tal. Deja ver si entiendo la pregunta. Lo que pasa es que cuando yo escribo la foto, yo tengo la foto y tengo la memoria del lugar de cuando tomé la foto. Uh-huh. Yo caminé por ahí a tomar la foto, tengo la memoria y tengo la foto. Yo sé que no es lo mismo. Uh-huh, uh-huh. Y yo trabajo para hacer que la foto se acerque a lo que yo sentí. Cuando me pongo a escribir, usualmente es después que tengo varias fotos que se interrelacionan. Okay. Casi siempre es así. Varias fotos que se interrelacionan de alguna manera. Si ustedes ven, a lo mejor en eso está un poco distante mi trabajo que el resto del libro. Porque un libro donde académicos que yo admiro como Valdés Piscini muestran su trabajo sobre temas particulares que han estudiado por muchos años y que manejan de la mejor manera. Pero realmente, o sea, el proceso de escritura
viene como un ejercicio de memoria. Miren, yo estoy escribiendo varias viñetas ahora a la vez que no acabo de publicar. Y una de ellas es de un viaje que hice al Ecuador y fuimos a Cotopaxi, que es no sé si lo conocen, un volcán que, bueno, lo bueno que tiene es que nos pudimos quedar bien cerquita. Yo hacer muchas fotos del páramo. El páramo es un ambiente de alta montaña tropical, que está antes del hielo, o sea, antes del glaciar tropical. Es un mundo amarillo, es un mundo particularmente amarillo. Es un mundo bien fascinante el páramo, pues. Pero ese día también íbamos a ir hasta donde, bordecito del glaciar en la montaña, que había que subir como 16,000 pies. Y entonces, ustedes saben, todo el mundo tiene defectos. Yo soy loco con el outdoor fashion. O sea, a mí la moda de alta montaña me encanta. O sea, eso de comprarme botas de esas, ¿verdad? Y la chamarra y la cosa. O sea, el equivalente a Marshall. A mí me sueltan una tienda de esas y yo salgo como Sony cuando sale de compra. Pero bueno, claro que tiene una finalidad pragmática. Y yo le digo, Sony, pues tienes que tener esto y esto. Vamos a subir. Yo tengo una camisita de estas de fleece, no sé cómo de espuma, de esta felpa de espuma que, bueno, es calientita, pero si el viento le da, se va el calor. Uno tiene que ponerse una cosa encima que rompa el viento para mantenerte calientito. Pues yo tenía mi jacket y me lo pongo. Cuando vamos caminando y está el viento bien fuerte, yo escucho como un ave, era una cosa como aleteando. Y cuando miro hacia atrás era Sony, que en vez de traerse el jacket se había traído un poncho. Y yo, Sony, pero te vas a morir de frío. Me quité yo el jacket, se lo pongo a ella y ya saben quién pasó frío, ¿verdad? Pasé frío yo y descubrí que lo que dice la literatura sobre ropa de outdoor es cierto. O sea, si uno no se pone una cosa encima de eso, se muere de frío. O sea, yo tenía un abrigo que no sirvió para nada. Entonces, un poco es la broma creo que se llama Tribulaciones de un montuno sexual, la historia. Pues de este tipo que es fascinado con la cuestión del equipo, pero que bueno, que termina comprobando que sí, que sabe de equipo, porque su compañera le importó más el color de momento que la cosa práctica, porque ella no la tiene en la mente, la cosa práctica. Ella, pues, me pongo esto, me pongo lo otro, es igual. O sea, por eso es que, no ves, si hay unas cosas que se llaman paliques fotográficos, otras cosas que se llaman reflexiones fotográficas, y ahí creo que hay otras que son memoria. Los paliques son bromas. Las reflexiones son cosas un poco más serias. Oye, Augusto, y dado que decías que la fotografía es memoria, ¿cuál es la fotografía de la que guardas un mejor recuerdo o la fotografía con la que estás más encariñado? Hay una foto, es Malchiquita. Malchiquita para mí es como que este lugar realmente particular, ¿no? Porque una cosa que yo digo, y no lo digo yo se lo robé a René Marqués. René Marqués, en La Víspera del Hombre, él describe toda la costa norte de Puerto Rico, o sea, todo ese viaje desde Lares hasta Carrizales en Camuy, ¿verdad? Y él oigan, documenta muy bien toda la cuestión geomorfológica, toda la cuestión del medio ambiente. Yo creo que se le debía dar crédito a René Marqués por ser como que el primer documentador de esa región, nosotros, la gente del Calzo, de esa región, porque él es exquisito en eso. Y yo tengo una foto en las rocas, en esas rocas que se llaman eoleanitas, porque son dunas cementadas de arena, que después el mar va destruyendo. Cuando caen pedazos de roca, si cae un pedazo de roca, la roca sirve como un taladro, como un barreno. El agua mueve una roca pequeña y esa roca va penetrando la roca grande, como si fuera un barreno, literalmente así. Y yo tengo una foto de una poza de agua frente a la boca, a la entrada de agua de Malchiquita, con un guijarro grande que fue el que barrenó la poza. Y esa foto
yo le tengo un aprecio particular. 2 años, 3 años después de hacerla, volví y hice una foto de cuando el mar la terminó de romper. O sea que un poco también la tengo en secuencia. Yo creo que si me preguntan por una foto en particular, esa foto por las implicaciones yo tengo uno de los calces que se llama La Memoria del Viento, que habla del asunto de las rocas del norte que tienen, pues. Yo tomando fotos ahí me han pasado cosas. Por ejemplo, yo recuerdo un pescador, cuando uno retrata por la mañana en la playa, es bien interesante, la gente siempre asocia eso con la soledad y el peligro. Y yo le digo a la gente, miren, yo por la mañana, lo único que yo me encuentro son pescadores. Estoy solito, pero me encuentro pescadores. Y yo me acuerdo de un pescador que me dijo que no me parara en un sitio porque la ola con una frecuencia llegaba hasta el sitio y me iba a acabar mal. O sea, él me dijo, no te pares ahí donde te estás parando, porque uno pensando en la foto no conoce bien la piedra. Y cuando me está diciendo eso, yo siento que pasa un pelícano, pasa una ave de estas grandes, volando tan bajo que casi yo siento la sala. Y aterrizó como allá, a 20 pies de nosotros. Y el señor lo mira y le dice, adiós, Pepe. Y sacó de la cañada y el pájaro vino caminando y comió de las manos de él. Y yo dije, así es que yo quisiera vivir. O sea, este señor tiene amigos pájaros aquí. O sea, le tenía nombre al pájaro, el pájaro comía de la mano, él va ahí todas las mañanas. O sea, es parte de su salud mental. O sea, vamos, ahí hay unas cosas que nosotros no sospechamos. Y yo siempre digo, yo de aquí de mi casa, que media hora donde trabajo, voy dentro de este mar de tránsito lleno de vehículos a una velocidad que no debemos de ir. Y las posibilidades de que algo malo me pase y de que nos matemos un montón ahí son mucho más altas que yo, Pepe y el señor. Definitivamente. Sí. Cuando vamos a ver, en particular la fotografía de naturaleza, sí tiene una función crucial que hacer dentro del movimiento ambiental, que es seducir a la gente a que aprecie y a que defienda su medio ambiente. Y por eso también eso tenemos que ser responsables nosotros, porque también podemos ir por el otro lado, porque si convertimos la fotografía de paisaje en un asunto viral, en un asunto, pues entonces vamos a tener que... A mí me pasó, pues, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Yo quiero ir a un parque en Colombia que se llama el Cucuy, que a mí me parece un lugar fabuloso. No lo he visitado, pero, ¿verdad? Viéndolo en fotos, leyendo de él. Y bueno, ya tenía la cosa cuadrada, con los caballos, con todo, porque hasta caballo iba a llevar y todo el asunto. Pues pocas semanas antes de que se me diera el viaje, los indígenas lo cerraron y no permitieron más turismo. Y la razón es que básicamente los picos nevados para ellos eran sagrados. Además de eso, plantearon que la gran cantidad de caballos que estaban llevando los turistas estaban contaminando el agua que bebían las comunidades y el agua del páramo. O sea que yo me iba a montar en un potro a sumarle al daño ambiental. Pues uno bien fácilmente puede pecar de ignorante o uno puede pecar de ansioso con hacer una foto y terminar uno siendo parte de lo que uno quisiera combatir. Yo creo que también tenemos que ser críticos en que, ¿verdad? No es nada más que tomar la foto bonita, sino que hay todo un asunto ético. Lo importante de una buena foto de naturaleza, eso lo decía Axel Adams, lo más importante es dónde tú te paras. Pues entonces el impacto de dónde tú te paras, tú tienes que también tomarlo en cuenta para ser responsable como fotógrafo de naturaleza.
hay un fotógrafo que yo admiro que se llama Jack Yikinga, que es fotógrafo de naturaleza, pero antes fue fotoperiodista y se ganó un Pulitzer. Ese hombre, en un libro sobre fotografía de naturaleza, decía que un buen fotógrafo de naturaleza, de paisaje, tiene que ser un buen escritor, que tiene que ir con ese equipaje, que no lo puede tirar como una cosa que no le incumbe, porque realmente, las fotos son explícitas, pero no se explican solas realmente. O sea, el poder escribir da un contexto y viceversa. O sea, lo que a mí me parece también que puede pasar es que la imagen puede intensificar una imagen literaria que alguien use. Si uno habla de como yo les decía, de este mundo amarillo y usas alguna imagen que pueda ser una imagen literaria y tienes una foto, oye, pues es que el texto tiene una referencia visual, ellos se interconectan y entonces el mensaje sí es más poderoso. La mezcla esa de la imagen y la foto, pues, me cautiva de verdad, y me parece que sí es cautivante y que sí es bien poderoso. Augusto, ha sido un placer inmenso. Esta conversación ha sido fascinante y te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias por las imágenes tan bonitas que nos has regalado con las palabras. Esto fue Lenguaje y Medio Ambiente, un concepto de Carmen, Alexandra y Rocío, inspirado en el curso Medio Ambiente, Lengua y Literatura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Agradecemos la compañía de Augusto Gandía. Este podcast fue producido y editado por Enrique Vargas en JYE Studio. Gracias por acompañarnos a descubrir la importancia del lenguaje para comunicar los asuntos medioambientales que nos afectan. Hasta la próxima.